¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda Luis Ortiz y el de los patojos de ayer. Y les quiero contar que hoy tenemos la grata presencia. ¿A usted le gusta eso de los aparecidos, los espantos? ¿Sí le gusta? Bueno, les quiero contar que está con nosotros Julio López, quien se dedica a evidenciar, se puede decirlo así. Es correcto. Si existe algo en ciertos lugares. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, de verdad. Muchas gracias por el espacio. A mí me encanta interactuar con la gente porque hay muchas dudas acerca de lo que nosotros realizamos, así sin amarillismo, sin entrar en polémica. Entonces ya he tenido la oportunidad de conversar con tu persona, la verdad muy ameno, y pues vamos a platicar justamente eso. Yo me considero más un reportero de lo paranormal, más que un investigador o como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, yo trato de evidenciar las cosas, no tratar de, como un investigador, llegar con un medium, un parapsicólogo, no, solamente llegar con cámaras, luces, aparatos y tratar de evidenciar las cosas paranormales que cuentan, suceden. Evidencias. ¿Existe realmente algún espíritu o algo que esté en ciertos lugares? Claro que sí, hay muchos misterios en el mundo, pero más específicamente en Guatemala, siendo un país con tanta historia, recordémonos que tenemos nuestras propias leyendas. Estas leyendas tienen que venir de alguna parte. Es decir, que alguien empezó contándolas, estas pues han ido creciendo y se vuelven en lo que conocemos como leyendas, así como la Tatuana, que era una gitana que andaba allá en la antigua Guatemala, que dice pues que fue criada por un brujo, que fue el que le dio el poder. Esta historia, o sea, ya hablaban de brujos en ese entonces quiere decir que desde muy en la antigüedad ya hablaban de eso. Inclusive recordémonos que los mayas creían mucho en los espíritus, que les hablaban, los que bajaban del cielo, los que les decían qué hacer. Entonces, la respuesta paranormal y los misterios existen. Hay lugares donde cuentan que sucede X, Y cosa, nosotros vamos, la mayoría pues de repente nos cuesta encontrar una respuesta, mientras cuando vamos a lugares con más historia en Guatemala, por lo regular, sí hemos grabado grandes misterios. Entonces a tu pregunta, sí hay bastantes evidencias paranormales. ¿Es normal que el ser humano tenga miedo? ¿Es correcto? Yo recuerdo que el siglo pasado yo escuchaba una novela en Radio Mundial, se llamaba Calimán, el hombre increíble, ¿verdad? Uh-huh. Y sucedía que había algo del conde Bartók, me parece, y ponían tocata, tarará, uh-huh, tararararara, y eso daba un poquito de miedito. Aparte de eso, había otra novela que era de terror, contaban cosas. Yo recuerdo que algunos patojos muchas veces lo escuchábamos, y ellos no querían ir al baño a acompañarme, decía, porque tenían miedito. Uno va creciendo y muchas veces dice, yo no tengo miedo, a mí no me asusta nada. Pues algunas veces sí uno siente como que alguien está atrás de uno, ¿verdad? Sentí como que alguien estaba por acá. ¿Suceden esas cosas? Claro que sí, hay personas, bueno, cuentan en primer lugar de que las personas tenemos un sexto sentido, que es el hecho de poder sentir cuando alguien te está viendo o el hecho de sentir que alguien viene cerca. Es un sentido que los animales lo tienen, que de repente uno se está acercando muy despacito a una gallina, digamos, desde ya lo presiente, sin necesidad de haberlo visto, ¿correcto? Ese sentido, los seres humanos en teoría lo tenemos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos observados, primero se siente cuando alguien te está viendo, y segundo, uno a veces escucha que lo llaman, que de repente uno está en su casa y escucha que le dicen, Julio, y uno que, mande, no, si yo no te hablé, pero mentalmente uno lo va escuchando. Entonces va a depender mucho de la persona si está preparada espiritualmente. Por lo menos en mi equipo hay una persona que por lo regular siente cuando alguien anda alrededor de nosotros, y cuando lo sientes porque hay varias cosas vamos a grabar esa noche, en tiendas, en cementerios, en casas. Nos ha pasado mucho eso de que sentimos que nos anda haciendo, pero esto nosotros lo elevamos cuando escuchamos una historia de este tipo, porque nos ponemos más alertas por el mismo miedo que tenemos. Recordémonos que el miedo es una respuesta humana que inclusive nos hace elevar la adrenalina, y muchos buscamos el miedo, como bien decís. Uno escuchaba sus programas de radio. Yo me acuerdo que por lo menos a mí me las contaba un tío, y él las escuchaba en la radio, entonces él nos contaba sus versiones de las leyendas. Igualmente ya no queríamos salir ni al baño, que nos queríamos estar encerrados. Yo me acuerdo que yo crecí en una colonia donde todavía las calles eran de tierra, ahora ya está asfaltada, pero en ese entonces era de tierra. Entonces a las 9 de la noche todos escuchando sus historias de miedo, y uno ya no quería salir.
Entonces los papás encantados de contar esas historias porque uno no salía. Pero ahí en ese momento uno iba al baño y uno sentía que algo andaba atrás de uno. Y el miedo es parte del ser humano. Y muchos nos gusta sentir miedo, por eso es que ahí estamos viendo películas de miedo, viendo mis videos a la medianoche. Julio, mira, me pasó esto. Y ahí andan buscando videos ahora en las redes sociales, que está muy a la mano, para sentir miedo cuando hay unos que les incomoda. Dicen, yo no creo. Eso es mentira. Pero bien que se andan asustando cuando se quedan solos en la casa o cuando se va la luz y no tienen con qué darse luz. Es parte de uno sentir miedo. ¿Dónde creció el Patojo? Yo crecí en la zona 18, más puntualmente en la colonia Juana de Arco. Con el tiempo, pues pasan cosas en la familia y me tocó, pues, vivir en diferentes puntos. La casa de mi papá siempre estuvo en la Juana de Arco, entre la colonia La Barreda, pero también viví en la Kennedy, en la colonia Los Ángeles, en la zona 6. Y siempre ahí en Lomas de la Barreda se llama la otra colonia, pero siempre enfocado a la zona 18. Un lugar que al día de hoy la tienen como zona roja, pero en ese entonces uno podía salir a jugar pelota a la calle. Uno tranquilamente salía, se juntaba con los patojos, ponía un par de piedras, ahí están tus porterías. Ahí están las porterías. Ajá, y ahí están las porterías. Y me acuerdo que mi casa está como en una bajada, ¿no? Entonces a uno les tocaba tener la portería de abajo y a los de arriba. Y por lo regular le iba bien a los que iban abajo, pero no era tanto cómo quedaba el partido, sino lo bien que te lo pasabas jugando fútbol. Y era de eso que si te caías te calcinaba las rodillas, porque era pura tierra con piedras y uno cuando se caía tenía que ponerse en la orilla y sacarse las piedritas que le quedaban en la rodilla y seguir corriendo, jugando. Pero en la zona 18, hasta el día de hoy todavía visito a mi papá. Entonces, siempre que voy tengo más de algún recuerdo de esa colonia. ¿Y dónde estudió el Patojo, la primaria? Siempre en la zona 18, en un colegio cristiano que está ahí, muy conocido, que está a la orilla de la carretera, en la ruta del Atlántico. Mi familia es cristiana evangélica. Entonces mi papá siempre quiso mantener ese lineamiento. Primero estuve en un colegio que se llamaba Dulce Infancia en la Juana de Arco. Ya cuando empiezo la primaria me pasa a este colegio evangélico, en el cual estuve prácticamente hasta el sexto. Toda mi primaria fue en ese lugar, todavía primero básico lo estudié. Pero ahí viene lo curioso, te voy a contar por qué. Porque una vez, hablando de folclore guatemalteco, invitan a don Celso Lara Figueroa a hablar a mi colegio. Entonces ellos querían hablar del folclore, pero desde entonces yo me enamoré de las leyendas guatemaltecas y quise saber más de las leyendas guatemaltecas. Pero fue gracias a Celso Lara que llegó a mi colegio, cuando es bien contradictorio, porque la idea de estar en un colegio evangélico no era para creer en eso. Y hasta el día de hoy les puedo decir que don Celso fue una inspiración para mí para seguir haciendo esto. No digamos Héctor Gaitán, muchos escritores guatemaltecos actuales como Byron Lemus, que siguen hablando de las leyendas guatemaltecos, pero el niño que estaba en la primaria se enamoró de las leyendas escuchándolas en el colegio evangélico. Y ahora el Patojo se dedica a ver estos temas. Correcto. A llegar a los lugares. Exactamente. Lo que sucede es que llega un punto en Guatemala, y no me dejarán mentir, en que las personas escuchan muy poco radio, ya no hay contenido paranormal en radios, hablando de folclore guatemalteco, ya la gente no lee, entonces ya no están comprando los libros de la calle donde tú vives, e inclusive les puedo decir de primera mano que cuesta mucho encontrar los libros de historias guatemaltecas en las librerías. Si tenemos suerte, encontramos alguno en las ventas callejeras de a 10 quetzales, 5 quetzales, y la gente lo está buscando muy poco. Entonces yo veo la oportunidad de seguir contando estas leyendas desde un punto de vista un poco más actual, trayéndolo a redes sociales como YouTube, TikTok, Facebook, y empiezo a contar leyendas. Es por eso que el proyecto se llama el Julio López Relatos Paranormales, porque todo empezó relatando las leyendas, pero ahora me dio de ir a los lugares, entonces la gente me cuenta sus historias. No, mire, es que fíjese que en la pileta que está allá en el parque se aparece la Llorona a las 12 de la noche, entonces yo tomo nota y a las 12 de la noche estamos en la pileta ahí esperando a ver si se aparece la Llorona. Entonces no solamente es escucharla, sino tratar de encontrarla. Hay un edificio de una televisora muy famosa, hay una zona, estaban platicando sobre eso. Los guardias me contaban, es que aquí se aparece una niña. Se le apareció a X presentadora y platicó con la presentadora de las noticias y me dice, no es cierto, aquí se me apareció. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fuimos a buscar a la niña. ¿Qué sucede? Cuando estamos en el área de redacción de las noticias, voy con mi cámara y me habla una niña, pero yo no la escucho. Es hasta que estoy editando, yo digo, hay alguien aquí, y una voz de una niña me dice, sí, estoy yo. ¿Sí? Ajá, o sea, se oye hasta que estoy editando mi video. Entonces, no está alejada la leyenda
de la evidencia que tenemos. Entonces la idea es que esta historia no se queda perdida en el tiempo. O sea, se lo conté al guarda se la contó a una persona que ya no la contó. Entonces la idea es que la gente allá en casa escuche nuevamente las leyendas de La Llorona, el Sombrerón, la Niña, la Dama de Blanco, el aparecido de la Sexta Avenida. Entonces, que sigan contándolas, que el niño lo vea en su TikTok y le pregunte, papá, ¿y qué es eso de La Llorona? Entonces, que el papá se tome el tiempo y se siente, ven y te voy a contar. Lo que pasa que en el río Los Plátanos, en el río de las Vacas, miren ustedes, no me dejarán mentir que en todas las aldeas de Guatemala murió La Llorona. Cuando cuentan la historia, le dicen, es que La Llorona se murió aquí en el Ojo de Agua. Y vamos a otro pueblo y dicen, no, ella se murió en el río que está allá atrás de donde Don Chepe. O sea, La Llorona murió en todos lados. Entonces, esa es la idea de que la gente siga narrando las historias y las traigo contemporánea para que creen plática, para que los papás se tomen el tiempo de sentarse con los hijos en la cena, para asustarlos, qué sé yo, y cuenten las historias que les contaron. Y si ayuda de algo, de ver mis videos y digan, es que ahí en el Palacio Nacional asustan. ¿Por qué? Porque lo vi en un video de Julio. Entonces ahí tienen para seguir platicando. Esa es la idea, que las leyendas no desaparezcan. Hay algunas personas que dicen, ahí falleció una persona y ahí asustan. ¿Es cierto eso? Sí, me ha pasado muchas veces de que la energía de la persona, tal vez no el espíritu como tal, se quedan rezagados. Me pasó en la antigua Guatemala. Nosotros fuimos, justamente una familia me dice, mire, es que aquí hay un camino de tierra donde todas las noches grita La Llorona. Oye. Todas las noches. Venimos junto a mi equipo, vamos con nuestros aparatos, pasamos la noche en el trayecto de tierra. Cuando yo estoy grabando, yo cargo mi cámara y cargo mi teléfono, que por lo regular la gente que me sigue sabe que yo transmito en vivo mis reportajes. Lo transmito en vivo para que la gente vea que primero no estamos montando nada, porque es muy difícil montarlo en vivo, en postproducción y edición se puede hacer. Entonces yo lo hago en vivo cuando de repente las personas en vivo me dicen, Julio, mira, ahí hay alguien parado. ¿Así? Entonces vengo yo, no miro a nadie. No, es que hay alguien parado en medio del camino. Voy viendo mi teléfono. Y en el teléfono se mira a alguien con las manos entre las bolsas caminando abajo de un foco. Pero cuando uno miraba así, no había nadie. Entonces me doy cuenta que el lente de la cámara está grabando algo que yo no puedo ver. Me voy acercando y esta persona desaparece. Me alejo y esta persona reaparece. Termino mi grabación y la persona que nos invitó me dice, es que ahí mataron a un patojo hace 8 días. Y cuando les enseño mi grabación me dicen, no, él es. ¿Así? Él es la persona que falleció porque cargaba el mismo pantalón, la misma playera y el caminado, me dijeron que era el mismo. Pero las cámaras lograron grabarlo y el video ahí está, sí existe. Y me dicen las familias de ahí que en efecto él murió justamente abajo de ese foco un par de semanas atrás y están seguros que el que apareció en el video fue él. Pero sí pasa. Recordémonos también en Guatemala que ahí sí que desafortunadamente en toda la cinta asfáltica hay mucho fallecido por los accidentes y todo eso. Incluso se crea la leyenda del autobús fantasma, que es aquel autobús donde uno se sube a medianoche, que no tiene dónde irse y está lleno de esqueletos. Y uno se desmaya y luego aparece en su casa o aparece en el hospital. ¿Qué resulta? La leyenda nace a través de que cuentan de que este autobús anda por toda la cinta asfáltica de Guatemala recogiendo el espíritu de las personas que murieron ese día. Entonces, cuando pasa el autobús fantasma es porque hubo algún muerto en la cinta asfáltica. Recordémonos la bajada de Las Cañas, la Cuesta de las Cañas, la Vuelta del Chilero, la bajada del Ángel, la bajada del Águila, donde espantan mucho y hay muchas tragedias. Y cuentan que lo que aparecen ahí son los espíritus de las personas que han ido falleciendo, que van jalando a más personas. Para no ir muy lejos, en el Puente del Incienso, las personas cuentan que a medianoche, cuando se pasa caminando, se escuchan voces que lo invitan a tirarse. O a veces uno escucha voces familiares que son las que le invitan, mira, tírate, saltá. Y cuentan que son los espíritus de las personas que saltan. Ahora pues estamos en pláticas para hacer un reportaje en el Puente del Incienso para platicar con familias de ahí que nos cuenten sus historias, pero platicando con una persona que vive ahí me cuenta algo bien misterioso. Escuchen, resulta que en las noches cuando las familias están viendo para el puente, logran ver a personas que se tiran, los escuchan la caída, pero cuando dan aviso a los bomberos llegan y no encuentran nada. Y eso es muy seguido que pasa ahí en el Puente del Incienso. Entonces se cree que es el espíritu de las personas que están como en un ciclo,
y siguen saltando, y es lo que las personas, las familias de ahí abajo cuentan, que son personas que murieron ahí, su energía de una u otra manera quedaron rezagadas en el lugar. Y así puedo seguirles hablando de historias de donde todavía se aparecen los que vivían en las casas, o de repente hemos grabado a una señora en la Antigua que toda la noche sale a hacer limpieza y la hemos visto. Personas que se quedaron arraigadas en los lugares donde fallecieron. He visto algo muy parecido, digamos, en Teletenango, en RCN, en TGW, que hablan de una niña. Sí, es correcto. Es de una niña. En todos los lugares la misma niña. Sí, es que miren, pues fíjense que esto de la leyenda de la niña, lo que sucede es que uno miran cosas pequeñas y lo primero que asimilan es una niña. Pero recordemos que en Guate también está la leyenda de los chaneques, los citipíos, que son seres chiquititos. Entonces cuando uno mira a un ser chiquitito le dice, es una niña. Pero puede ser de que no sea eso. En TGW cuentan la historia de la niña y de la señora, que hay evidencia en video, que fue como la que vimos el otro día, don Luis, de una señora que siempre pide indicaciones para salir, y ella siempre anda con una niña, que también anda de la mano, o a veces miran solo a la niña caminando. Pero platicando yo con expertos del tema, yo la verdad hasta el día de hoy no me considero ningún experto en la temática, por eso vivo platicando con personas que pues han estudiado directamente este tema, y me dicen, es que Julio, los espíritus de los niños no existen. ¿Por qué no existe el espíritu de un niño? Porque el niño, al ser pequeño, no tiene pecado, no tiene maldad en su corazón. Entonces, al momento de trágicamente morir, ellos trascienden directamente. Ellos no tienen que penar nada porque ellos no hicieron nada acá. Entonces, a veces son seres de bajo astral que quieren hacerse pasar por niños para que uno diga, ay, pobrecito el niño, tratemos de ayudarle, cuando en realidad los espíritus de los niños dicen que hasta el día de hoy no existen. Pero, como les digo, esas son meras especulaciones, porque no existe una ciencia clara en el mundo de lo paranormal. Yo puedo decir algo, yo sí no creo, pero he visto, y se pone a pensar uno, ¿fue verdad o qué pasó? En los estudios de Teletenango, Canal 3, me sucedió una vez que vi a una persona entrar al baño de hombres, y dije, bueno, se equivocó la señora, ¿verdad? Pero sucedió algo muy raro. La señora entró y ya no salió, y tuve que entrar a decirle que por favor, porque yo era el encargado de cerrar. Y para mi sorpresa, la señora la vi entrar con un suéter negro, pero no estaba allá adentro. Entonces, en el momentito sí me dio un poquito de miedo, pero vamos a un corte y vamos a seguir hablando de ese tema tan interesante. Regresamos en un momento. Bueno, la verdad, Julio López, yo puedo decir, no tengo miedo, pero sí vi eso de la señora que entró al baño. Ya cuando dije, ya 10 minutos y la señora no sale, pues fui y no había nada. También, maestro, te puedo contar que con Saúl Martínez, Edición Especial se llamaba el programa. Me acuerdo de Hicimos un programa sobre el SIDA, tengo SIDA en Guatemala. Luego de eso se hizo un programa sobre el hermano Pedro, creo que lo iban a canonizar, no me recuerdo bien. Pero fuimos a ver la tumba. Y cuando estaban extrayendo los restos, sucedieron cosas raras, se apagó la cámara, le cambiamos batería, se volvió a apagar, nos quitamos de ahí, encendió, regresamos, no, la verdad que cosas raras. Fuimos a una iglesia, al Calvario, en Antigua, y supuestamente uno dice, yo estoy en una iglesia, aquí no me va a pasar nada, estoy feliz, estoy tranquilo. Era de noche, como 9 de la noche, y nosotros grabando dentro de la iglesia, cuando nos comenzaron a mover las bancas y no había nadie. Y movieron esa banca, vos la moviste, y todos así, yo no, yo tampoco, en serio, no la moviste. Y sí nos pasaron súper cosas raras y salimos, no huyendo, ¿verdad? Pero sí, dijimos, no, ya no grabamos, las luces se estaban apagando. Yo lo digo, pues la energía, pero salimos, no grabamos. Luego nos fuimos a San Juan Obispo porque dicen que de ahí el hermano Pedro arrancó una ramita de esquizúchil.
que es el árbol que está ahí en el Calvario. Fuimos a grabar y había una camioneta estacionada y se desconectó. Estaba Juan Carlos Reyes grabando, cuando yo vi que venía la camioneta hacia él, hasta me quebré mi uña y casi nunca tengo uñas, ¿verdad? Lo agarré del pantalón y lo hice a un lado. Y la camioneta llegó donde estaba la cámara y ahí se detuvo. Ahí se detuvo. No sigo creyendo todavía. No, por supuesto. No, y está bien. O sea, la idea de hacer esto es para que la gente escéptica saque conclusiones. Porque yo te puedo decir, es que me apareció una sombra, entonces me decís qué pasa. En San Juan del Obispo me sucedió a mí, te voy a contar qué me pasó a mí. Estamos nosotros grabando justamente donde está el tanque de agua. Estamos hablando de aquí está el convento, acá está los vinos del abuelo, que yo creo que todo el mundo conoce, y está el camino. Entonces grabamos con los vinos del abuelo de fondo, pero estábamos arriba por la pileta. Entonces estamos grabando cuando de repente me dice el camarógrafo, miren, pues pasó un borrachito allá atrás, y volteamos y en efecto iba una persona caminando. Esperen que pase y seguimos. Ok. Nos cruzamos de brazos y esperamos que cuando vemos que el borrachito se pone en la puerta del convento, puerta que está sellada. Y nosotros, miren, pues esperemos a que salga para seguir grabando, porque vamos a estar grabando otra vez y va a volver a salir. Esperamos 5 minutos y el borrachito no salió, de plano se quedó dormido. Ahí voy a ir a ver, les digo, para ver si se quedó dormido. Cuando llego a la puerta, no había nadie. Y yo le digo al cámara, revisa tu grabación a ver en qué momento salió. Me dice, no, mira, me dice, entra y no sale. Entonces, hasta el día de hoy lo tenemos como que ahí, lo que vimos fue el espíritu de alguien caminando en dirección del convento. Uno dirá, como está cerca de la iglesia, no va a pasar nada, aquí estamos a salvo. Pero sí, en San Juan del Obispo es un lugar bastante misterioso donde por lo menos a mí me ha pasado varias cosas. En el tanque de agua nos cuentan de que en las noches, como las personas se van de fiestas a las otras aldeas, llegan a pie, entonces miran a una mujer de blanco bañarse en el tanque. Lo gracioso del tanque es que la bomba no sirve, entonces no hay agua. Llegamos con los aparatos y nos dan respuestas, el lector de campos electromagnéticos, me da respuestas el Ghost Tube, y en los audífonos del cámara me dice, Julio, se escucha que se está llenando el tanque. Digo, pero aquí no hay agua. No, escucha, y me pongo los audífonos y en efecto se oye agua correr dentro del tanque, pero solo es el audio. Y empezamos a pasar el micrófono en las casas de alrededor, porque de repente una de estas casas está llenando, sí, pero ninguna me da sonido. Cuando apunto con el micrófono unidireccional al tanque, se está llenando. Entonces, parte de lo que cuentan es verdad, y eso es lo bonito de la leyenda, que va transmitiéndose de persona en persona, y la gente que no conoce esta leyenda, pues en el canal la pueden conocer. Pero no, muy bonito lugar, San Juan del Obispo, y la idea de no creer es poner en tu tela de duda, Julio, pero ¿y si fue esto? ¿Y si fue lo otro? Entonces viene y mira, fíjate que vi el video de un patojo casaquero, que era esto. Pues a mí me contaron lo otro, y empezamos a hacer una discusión, que es lo que queremos crear nosotros. Hoy tenemos aquí unos juguetes tradicionales guatemaltecos, se puede decir, porque los hicimos nuestros, que utilizamos el siglo pasado. ¿Jugaste con alguno? Sí, por supuesto. Recordémonos que estos eran los que comúnmente uno se ganaba en la feria. Los de cuerda no se las ganaba en la feria, o afuera del colegio llegaba la persona con varias cositas a venderlos. Pero sí tuve la oportunidad de tener varios juguetes de cuerda, que estos son los que uno de niño los desarmaba para ver cómo era que funcionaba, y de repente brincaba el resorte y ya se perdía el juguete, ya no se podía volver a armar. Pero sí tuve varios de estos cuando era niño. Sí, eran muy creativos las personas que hacían juguetes, porque este se hace hacia atrás y ahí va el carrito hacia adelante. Muy bonitos, por cierto, pero hay algo importante en esto. Muchas veces a uno, nuestras madres nos decían, mira, aquí está tu hermanito enterrado, cementerio por supuesto. Y uno llevaba algún juguete y déjale ese juguete, ¿verdad? Un capirucho, un yoyo, un trompo, un carrito. Y uno decía, le dejo el carrito, pero uno pensaba, no, pobre mi hermanito, ¿verdad? Yo le voy a dejar este juguete, uno lo dejaba ahí. ¿Cómo sucede el 1 de noviembre, digamos en San Marcos, que la gente llega, ponen veladoras, adornan flor de muerto, ciprés, coronas de ciprés, todo muy bonito? Les dejan comidita, fiambre, jocotes en miel, y acostumbran a dejar unos traguitos en copas. Pero ¿qué sucede? Al otro día, como que se tomaron el traguito, como que comieron algo, como que el juguete ya no está, y le dicen a uno, vino a comer tu hermanito,
el abuelo vino y se echó su traguito, a su capirulazo, Ajá. y la gente lo cree. ¿Hay algo de cierto? Me pasó justamente en el cementerio de San Juan del Obispo. Esa es una de las pocas historias que conocemos. Nosotros tenemos un aparato que se llama Spirit Box, que es uno que me da ruido blanco, que es como cuando la televisión se queda sin señal, que hace ruido, y nosotros estamos haciendo una sesión. Una de las personas que nos acompaña, que es de este lugar, me dice, mira, ¿será que podemos ir a la tumba de mi tío? Y yo, por supuesto, vamos a hacer. Entonces, solo quiero preguntarle un par de cosas. Empieza el aparato a sonar cuando de repente le dice, tío, ¿está aquí? Y el aparato le contesta, sí, aquí estoy. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y empieza a decir, guaro, guaro. Y yo, tío, ¿qué quiere? ¿Quiere que le traiga su traguito? Guaro, decía. Tengo sed, guaro. Terminamos la sesión y resulta, me dice, es que mi tío murió de cirrosis. ¿Así? Él tomaba mucho. Entonces, ¿cómo mi aparato me va a decir justamente algo que pues solo él sabía como familiar? Entonces, entonces la gente no solamente lleva el traguito, sino que lleva el octavito completo, lo destapan y lo dejan ahí. Entonces a veces uno camina en los cementerios, se encuentra las botellas en el piso y uno dice, ¿sabe ni quién se vino a chupar acá? Muchas veces es cierto, por supuesto, pero muchas veces son los familiares que llegan a dejar el traguito. Esto fue en el cementerio de Chimaltenango, pero en el Tejar. Nosotros andábamos haciendo un reportaje cuando al fondo yo miro una luz y yo les digo, solo yo miro esa luz del fondo. Y me dicen, no, ahí hay algo. Y empezamos a correr para ver qué es esa luz, porque esa es la idea, pues no solo crear especulación, sino que ir a comprobar qué sucede. Resulta de que encontramos un tamal, una taza de café y una cerveza, pero cuando veo la cerveza en lata, está sudando. Le paso la mano encima del café y está caliente. Le paso la mano encima del tamal y está caliente. Te digo, esto se lo acaban de poner. Nosotros terminamos el reportaje, al salir hablo con las personas de alrededor y me dicen, no, lo que pasa que hay un amigo acá que se le murió su mejor amigo y está enterrado. Entonces él todos los sábados va a comer con él y le pone siempre su cervecita, su café, su tamal y come hablando con él, hablando con la tumba, entiéndase. Y al otro día, cuando él llega, ya no está, el café ya está abajo, la cerveza está por la mitad, el tamal está medio comido. Ahora me pregunto yo, ¿quién sabe esto y se va a meter a la medianoche a comerse un tamal en el cementerio? Porque de comérselo se lo lleva. No, lo que pasa es que lo dejan medio comido. Entonces, hay parte de realidad en esto. Y lo de los juguetes, en muchos cementerios, y un ejemplo claro es el cementerio de Misco, en el cual están las tumbas de los niños y lo que hacen es dejar el juguete, ponen el cemento y lo meten en el cemento. ¿Qué me dicen los guardianes? Que en la noche se escucha como los juguetes, como que les hubieran dado cuerda. Y se escucha que están brincando, y cuando van a ver, el juguete está en el cemento. Entonces no tienen la libertad de andarse moviendo, pero los escuchan y como ellos son guardianes no pueden quedarse, bueno, escuché algo y que se queden. No, ellos tienen que ir a verificar. Y esto pasa mucho en el área de niños. En muchos cementerios en Guatemala encontramos juguetitos. En el cementerio de Ciudad Vieja hay muñecas que las amarran a las cruces para que las niñas jueguen. Y a veces yo he visto incluso muñecas de porcelana. O sea, quiere decir que son tumbas muy antiguas, donde todavía van a dejarles juguetes a los niños para que puedan jugar o para recordar esto. Inclusive un triciclo hemos encontrado que era del niño y ahí está todo oxidado, pero los papás como que quieren recordarle esa parte infantil del niño. Yo puedo contarte que algunas veces en San Marcos a nosotros los patojos, 3 patojos, nos mandaban a buscar al tío Genaro que estaba chupando, echándose los capirulazos allá en el rincón, y Billy, que era el más grande, digamos, decía el 1 de noviembre, ya comamos de lo que habían dejado del cementerio. A mí la primera vez sí me dio miedito porque dije, esa es comida para los muertos. Correcto. Como le decían a uno que si uno tocaba algo después lo iban a seguir y Ajá, es correcto. dame lo que te llevaste, ¿verdad? No lo hice al principio, pero después a comer jocotes en miel, esos amarillos deliciosos. Y a tirar la pepita ahí. De repente viene y el patojo dice, bueno muchachos, nos vamos, nos fuimos. Al otro día la gente decía, miren, vino Genaro a comer. A comer. Mire, vino a comer, ¿va?
miren, se llevó su juguete, ¿va? Está jugando con esto. Yo decía, si supieran que nosotros fuimos. Por ejemplo, nosotros hicimos una travesura ya muy grande que considero que fue malo lo que hicimos. Nos fuimos por un camino buscando siempre al tío, Xochi le llamaban, y se nos ocurrió, andábamos entre la milpa y decir, ¡ay, mis hijos! Nosotros felices de lo que estábamos haciendo. Cuando llegamos a la casa nos dieron patojos, qué bueno que vinieron porque por ahí anda la Llorona. Y anda cerquita. Bueno, ¿y por qué dicen ustedes que anda cerquita? Porque se oía lejos, ¿verdad? Nunca le dijimos a la tía, hasta como en el año 98 yo fui a visitar a la tía y le dije que nosotros habíamos ido, pero no lo creyó, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces es verdad, a veces es ficticio, pero la verdad es que no hay que dejar de creer. Ni dejar de creer, correcto. Y recordémonos que las leyendas ya son parte folclórica de Guatemala, o sea, son muy, muy guatemaltecas. Y por lo menos yo una vez estaba con Pixie, que es la persona que anda grabando conmigo, en el Fiscal. Grabamos una casa, respuestas paranormales, cuando de repente, ya cuando nos vamos, me dice la dueña, mire, es que aquí abajo hay un riachuelo y ahí cómo aparece la Llorona usted. Siempre se aparece ahí la Llorona. Yo le digo, mira, el video solo lleva 20 minutos, yo creo que con esto terminamos de compensar para hacer 45, 30 minutos. Vamos a grabar. Y yo miro la cámara, el video está disponible, y yo les digo, bueno, en este río nos cuentan que está la Llorona, nunca se ha dejado grabar, cuando de repente... ¿En serio? Sí. Pero se nota mi reacción porque Pixie me dice, ¿oíste? Y yo, pero es que yo así. Y yo digo, es un grito, le digo, pero son de esas casas que están en medio de ninguna parte. Yo, ¿será la Llorona? Le digo, no sé. Y nuevamente al fondo, pero es un lamento doloroso, no es, ay, mis hijos, pues, es un lamento eso es lo que uno dice. Ajá, es un lamento doloroso. Y que le digo, vamos a ver qué es. No, yo de aquí no me muevo, me dice. Entonces empiezo a bajar cuando de repente el sonido desaparece y empiezan los perros a ladrar, las gallinas. Hasta el día de hoy, las personas que han visto el video me dicen, sí, así es como se escucha la Llorona. Es cierto, era la Llorona, pero puede ser que haya sido alguna persona que pues esté gritando, o un gato, qué sé yo. Pero lo bonito es crear la conversación de que no, ese no es el grito de la Llorona. ¿Y por qué no? Porque la Llorona grita tal cosa. Y el otro, no, yo lo he escuchado, y empezamos nuevamente con la temática. Pero sí, otras veces me han pasado también que hemos grabado la grita de la Llorona y no cabe el gracioso que anda con una bocina en las colonias. Hasta el día de hoy sucede porque me mandan videos con el mismo audio poniéndolo en las colonias, asustando a las familias. No, todavía pasa, todavía sucede. Y me dicen, Julio, mira, en mi colonia gritó la Llorona, escucha. Y escucho el audio, y el audio yo ya lo conozco perfectamente. Le digo, no, los están asustando. No, esa fue la Llorona, Julio. Yo la grabé. Cuando yo les comparo con otros audios que tengo, le digo, mira, es el mismo grito. Lo que pasa es que alguien lo descarga de YouTube y lo publica, pero bueno, si la gente va a empezar a asustarse, a hablar de las leyendas a través de la Llorona, pues bienvenido sea. Sí, hay cosas raras y algunos dicen que uno es el de la suerte de ver las cosas. Uh-huh. Yo les cuento de que tenía como 17 años, viví en la zona 13, todavía llego por ahí, zona 13, Colonia Santa Fe, y la camioneta 20 llegaba a un extremo, ¿verdad? Le llamaban el ranchón, y todas las noches como a las 10 llegaba una patoja así como de pueblo bonita, a mí me gustaba, y algunas veces estaba por ahí esperándola, porque cabal yo iba cerca de la casa de ella, y yo vivo donde está el final del aeropuerto, uh-huh, hacia arriba, 11 Avenida. Y ella subía siempre. Este día dije, la voy a esperar aquí y le voy a decir si la voy a dejar, ¿va? Porque me gustaba y siempre platicábamos. Viene y la espero, nos fuimos platicando y le digo, mira, fíjate cómo me gusta. Ay, usted, yo no estoy pensando en eso. Y nos fuimos platicando, llegamos hasta la 27 calle, que ya es casi la orilla del barranco que hay ahí en el aeropuerto, y le agarro la mano. Yo dije, ya le agarré la manita y ahora le voy a pedir un besito. Yo estoy emocionado, y de repente ahí mucho chucho, ¿verdad? Mucho perro, y los perros cuando uno pasaba le ladraban. De repente los perros quedan calladitos, se oye aquel silencio así raro. De repente vemos como que, o sentimos como que gente viene y pasa una carreta. Ahí hay talpetate le llaman algo como arena y tierra, pero es bien duro. Y las carretas de antes eran de puro metal, correcto, nada de hule.
Pasa la carreta y no se oía bulla. Y ella me dice, mire usted lo que está pasando. Me dice así porque la carreta pasó así. Luego de eso, atrás venía un grupo de gente con una cajita blanca, pero la llevaban de este lado. Y la gente como que iba así, en el aire. Les puedo decirte que yo sentí como que tenía unos pelitos, unos vellos de este tamaño, ¿verdad? Y no me podía mover. Intenté ser lo más valiente que podía y le digo, no, tranquila, si esto es suerte, eso nadie lo mira, y la cuata ya se desmayaba. Solo pasó todo eso porque iba un montón de gente atrás y los perros comenzaron a ladrar. La cuata se entró, yo me quedé en la puerta, ahí nos vemos. No sabía rezar, entonces solo comencé medio a decir, Padre nuestro que estás a lo que se venía a la mente, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, no, eso no lo sabía todavía. Solo Padre nuestro. Caminé un callejón que daba cabal a mi casa, pero sí sentía los pies pesados y aquí como que si me cortaba unos pelos de ese tamaño. Sí, algo que me asustó esa vez, y digo, yo sí lo vi, pero no creo todavía en eso. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, así es de que puedo contar de que sí vi algunas cosas, sí me asustaron. En el momento sí se sentía aquello. Yo de mi parte les puedo decir que a mí nunca me pasó nada. No. Nunca. Incluso cuando empiezo a hablar yo de leyendas paranormales, yo no creo. O sea, yo lo miraba más como entretenimiento, como show para YouTube, porque yo fui youtuber antes de ser TikToker y todo lo que es ahora. Pero cuando arranco con mi primer cementerio, que ese fue en el Jícaro, en el Progreso, un cementerio pequeño, o sea, cementerio de aldea le llamo yo, que es pequeñito, en medio de la aldea. En la loma, ¿no? En la lomita, correcto. Empiezo ahí, cuando yo voy de camino al cementerio, me empiezo a topar con las familias que ya sabían que iba a llegar porque el alcalde me dio el permiso y muy amablemente les avisa a los vecinos de que si miran una luz en el cementerio es porque es una persona que anda grabando, ¿no? No es un ovni. No es un ovni. Pero le voy a contar por qué. Bueno, el caso está en que cuando yo voy llegando, las familias me están esperando afuera. Las familias ya miraban mi contenido desde antes que yo hiciera investigaciones. Entonces las familias me empiezan a contar las historias. Antes de que yo fuera al cementerio, como que no solo el susto de ir a un cementerio era mucho, y todavía las familias me cuentan historias, porque me cuentan las familias de que ahí ellos están en su casa cuando miran un resplandor que pasa enfrente de sus casas. Cuando se asoman es una bola que llega al cementerio, da vueltas en el cementerio y luego desaparece. Y siempre que pasa eso es porque al otro día va a haber un difunto. Entonces por eso les avisan, porque si miran una linterna, que no vayan a pensar que es esa bola de fuego. Yo muerto del miedo, estando en el cementerio grabo un par de cosas, incluso el video es muy malo, porque yo no sabía hacer eso. Un par de personas muy buenas me enseñaron cómo se tenían que hacer los videos ya grabados y todo, pero para empezar yo no sabía nada. Me gusta el tipo de respuesta porque hasta ahí me suceden cosas, en el sentido de que yo estoy ahí, estando en el cementerio, empiezan a hacer una tumba. Voy a buscar y no encuentro a nadie. Entonces, ¿qué explicación racional le das, Julio, a que esté sonando una tumba? Y estando ahí, yo digo, si hay alguien aquí, hay algún ruido. ¿Y del otro lado del cementerio? Entonces, hasta que no me pongo a hacer yo esta labor del reportaje paranormal, no me habían pasado nada en toda mi vida. Como les digo y repito, yo venía de una familia cristiana evangélica donde hablar de espíritus, espantos era prohibido. O sea, era cosas del diablo, les decían en ese entonces. Hasta ahí me empiezan a pasar cosas. Y al día de hoy les puedo decir que me han pasado cosas que a cualquiera le erizarían la piel, pero a mí me encanta. O sea, uno está buscando ese tipo de respuestas. Una vez en el cementerio de las Nubes en Bárcenas, Villanueva, Pixie me dice, mira, acaba de ser el Día del Padre y hay 2 globos de metal ya caídos. Uno se levanta y el otro no.
Cuando hay viento tendrían que moverse los dos. Entonces me dice, eso no está normal. Me acerco yo cuando de repente una de las personas que anda conmigo dice una palabrota. Mira, me dice, ¿qué pasó? En los cementerios de Guatemala hay tubos de metal sembrados en el suelo con cemento que son para sostener macetas. Y empieza a moverse de arriba para abajo y empieza a temblar. Y yo lo grabo y eso se está moviendo. Y estando ahí, uno se asusta. ¿Quién está moviendo? ¿Quién lo tocó? ¿Por qué? Y hasta que yo no digo, mira, no estamos molestando, solo queremos registrar. Cálmate, esta maceta deja de moverse. Pero ¿qué hace alguien si se asusta en medio del cementerio? No hay nada, uno no puede salir corriendo porque se va solo, uno no puede quedarse ahí porque es peligroso. Ese tipo de respuestas son las que andamos buscando y que la gente trate de encontrarle una solución. Es que alguien la tocó, es que alguien la somató, pero era una cosa imposible. Y así les puedo contar muchas cosas que me han pasado, que de verdad al día de hoy, que yo he andado en más de 40 cementerios, quizás en unas 20 casas abandonadas, en muchos edificios, todavía me asustan, pero esa es la idea, que el miedo sea parte de, y no es tanto el miedo, sino que poder vencer ese tipo de temor. Entonces cuando me cuentan de una carreta, me encanta porque cuando yo era pequeño también me pasó, porque como les comentaba, mi colonia era de tierra y todavía andaban las carretas con basura jalada por burros o por caballos. Yo me acuerdo que en mi casa era todavía por burros. Entonces mi tío me cuenta la historia del carretón de la muerte. Ajá, y entonces el de la basura pasa, ya hizo su ronda y escuchamos el pa y la carreta dando vueltas, porque si era de madera con metal alrededor, y con las piedras del camino se escucha, y no, ese es el carretón. No. Y mi papá me tenía que ir a traer, no, mi hijo, vámonos ya a dormir. No, es que me va a salir. Y el miedo de salirse a asomar. Pero es parte de eso, o sea, aparte de tener miedo, es parte de la leyenda guatemalteca. Pero sí me han pasado cosas que también me han asustado. Sí, creo que es importante que le contemos a los patojos Por cómo supuesto. vivíamos el siglo pasado. Hay que contarles las leyendas, las historias. Hay momentos donde uno dice, ¿es verdad o es mentira? Yo creo que cada quien saca la conclusión de qué es lo que sucede, porque hay respuestas. Yo trabajé en la Universidad Popular, ahí estudié teatro, salí egresado de la academia, pero para quedarme en el teatro tuve que aceptar un trabajo ahí dentro del teatro, porque si trabajaba ahí podía hacer teatro, temporadas escolares y todo eso, y trabajé como ayudante del conserje, no como conserje, no que como ayudante del conserje, y me tocaba que limpiar el segundo nivel, baños, aulas y todo eso, y lo hacía si podía en la noche, en la madrugada, para poder trabajar en el día en teatro. Y decían que en el segundo nivel, en el baño de mujeres, se escuchaba que hacían ¡oh! Y todo el mundo tenía miedo subir al baño en la noche. Habían que encender todas las luces y decían, muchas me decían, Ortiz, vamos a subir al baño, no nos acompañaban, les encendía las luces y me quedaba a un lado esperando, ¿verdad? Salían, apagaban las luces y ahí estaba, pero siempre existía eso. Pues una noche que yo estaba limpiando los baños, porque al otro día teníamos función a las 7 de la mañana, y digo, mejor lo limpio en la noche de una vez, porque así mañana no tengo problema. Estaba limpiando los baños cuando sentí que me hicieron ¡oh! En el momento sí, honestamente salté. El miedo. Pero de ahí, ¿qué pasó? Me quedé en el baño viendo a ver qué pasaba. Como era segundo nivel, había un tubo. Me imagino que las patojas echaban papel y todo lo que fuera ahí en el baño. Entonces se quedaba con agua. Solo se filtraba un poco y de repente cuando se iba todo hacía ese ruido. Hacía el quejido. Entonces descubrí qué era, ¿verdad? Y comencé a explicarles, pero la gente decía que no, que ahí asustaban. En Canal 3 había un piano de cola. Y ese piano, no sé cómo, pero muchas veces, a mí me gustaba dormir encima del piano cuando yo me quedaba ahí a trabajar, encima del piano, qué rico. Y ahí escuché, porque decían que muchas veces tocaban las teclas. ¿Qué pasó, verdad? Cuando yo me quedé algunas veces no pasó nada, de repente en la noche sí me asustaron. Estaba tapado con una tela cuando de repente hizo ¡toing! Pero estaba cerrado. Entonces dije, lo que pasa es que por alguna razón se activa la tecla. La temperatura o algo. No es que alguien llegue ahí. Exactamente, a tocarlo. Tocata en re mayor, ¿verdad? Hay respuestas, pero como nosotros no las buscamos, digo, ¿verdad?
Hay muchas veces que queremos creer en las cosas. O sea, hay muchas veces que nosotros queremos creer que de verdad hay algo más allá de lo que nosotros que tenemos aquí a nuestro alrededor. Entonces nos quedamos con la primera respuesta racional. Por lo menos, por decirles, yo estuve en el Teatro de Bellas Artes haciendo un reportaje con don Roger, que imagino que... Roger Valle. Don Roger Valle es una luminaria en lo que es Guatemala, una gran persona con la que he platicado varias veces. Entonces me dice don Roger que ahí en el teatro pasan cosas, porque los teatros son lugares que pasan mucho tipo de este evento. También estuve en el Teatro de Shela, pero ahorita enfocándonos en el de Bellas Artes. Yo subo al tercer nivel, donde están los espejos, donde imagino que reciben clases de ballet o de danza. Cuando yo entro, se escucha que en la madera hay pasos, cuando yo estoy quieto, y se oyen los pasos. Yo volteo a ver, cuando hago esto no miro nada, pero cuando miro el video se mira una sombra que sale y baja las graditas. Ya, a lo primero, yo le encuentro la respuesta que al ser madera, al tener un cambio de presión al momento que ahí está calientito, abro la puerta, entra el frío, la madera cruje. Esa es la racional, pero ¿y la sombra? Entonces hay veces, ahí no puedo decir yo, no, es que alguien se asomó. Entonces uno trata de buscarle la respuesta racional, pero hay cosas que no, uno por más que quiera inventarse, es que fue mi sombra, pero ahí está oscuro. Es que fue una persona que pasó, pero todos estaban abajo, yo estaba sola con mi amigo. Entonces uno a veces quiere creer, o sea, uno quiere creer que de verdad hay algo de misterioso, porque regularmente la mayoría de personas, y me incluyo, vivimos una vida tan monótona. Trabajo, casa, trabajo. Entonces queremos creer que hay un mundo misterioso allá afuera que está listo para descubrirlo. Entonces ahí es donde creamos nuestros misterios, nuestras leyendas. Y es bueno también tener la mente ocupada. Ahí es donde entran el entretenimiento, tanto de hablar todo esto que es lo que a nosotros nos hizo felices de niño, porque recordarán cuando mi papá me regaló y las leyendas, porque dice, cuando mi tío me contó esta leyenda, por lo menos a mí me trae muchos recuerdos de cuando a mí me contaban leyendas, cuando ahora yo soy el que está contando leyendas. Julio, ¿cree que alguien puede predecir algo? Sí, sucede mucho. Ya fuera del tema de la lectura de cartas, el tarot, la numerología, hay personas que son sensibles a saber cuando algo está mal. Vamos a un ejemplo bien claro. De repente yo invito a don Luis a mi casa. Usted llega a mi casa, desde el momento uno que pone un pie, usted no se siente bien. Se sienta y platicamos, mire, es que me tengo que ir. ¿Por qué? Porque usted no se siente bien. Porque la energía ahí está mal. De repente yo tengo problemas con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Entonces, eso se siente. Ese es como que activándose un sentido de usted. O hay veces de que de repente usted tiene un invitado y nos sentimos tan cómodos cuando vemos ya se fue todo el tiempo. Pero nos sentimos tan cómodos porque es muy positiva la vibra. Entonces ahí uno presiente, y hay personas que tienen eso muy activado, que de repente me han dicho, es que mira, él tiene algo. Entonces a esta persona le pasa un accidente, y muchos de los que están viendo el video me van a decir que conocen a alguien que hace eso, que lo miran, es que yo sentí que esta persona iba a tener un accidente y tuvo el accidente. O después de que alguien se accidenta dice, yo lo sabía, yo lo vi que tenía una sombra atrás de ella. De repente son dones que la gente tiene que no se han explotado. Ya yéndonos a la historia que mi papá me contaba, recordémonos que así como los apóstoles miraban ángeles, entonces miraban a las personas cuando tenía un ángel o un demonio atrás de ellos. E inclusive cuando está la historia de la barca que se iba a hundir con Pedro, él mira caminándolo a Jesús encima de las aguas, y él ¿qué piensa que es? Un fantasma. Confundió a Jesús con un fantasma. Entonces en ese entonces era común verlo. Entonces yo creo que son dones de que las personas tienen, pero al tiempo de hoy se han ido perdiendo, y otras personas que lo tienen activo sin saber que entonces a veces saben cuándo van a haber accidentes y cuándo no. Bueno, pues creo que hay que estar pendientes de qué es lo que sucede. Yo recuerdo que con Anaí Keller, que era productora de Aló, ¿qué tal?, una vez decidimos hacer un reportaje sobre las personas que adivinan. Uh-huh. Y nos juntamos, llevábamos una cámara oculta, por supuesto, ¿verdad? Y pero yo entré así con zapatos rotos, chuquito del pantalón, un obrero, ¿verdad? Llegué y el cuate que me iba a ver, primero me vio todo así, la cámara grabando, y me dijo, fíjate que tenés problemas con tu esposa. Y me comenzó a decir que me tenía que bañar con agüita de, qué sé yo, zanahoria ruda y un montón de cosas.
Cuando llegó, le tocó el turno a Anaí también con una bolsa, con una cámara, e hizo algo. Luego de eso, en el incienso, me dijeron que había una señora que era muy buena. Y dije, bueno, vamos a hacer lo mismo. Fuimos y para mi sorpresa sí me habló de unas cosas que eran verídicas y me dejó así todo. Ajá. Pero lo que más me gustó de esta persona, me imagino que ya no existe, ya era una señora grande, me dijo, mire, mijo, a usted le está pasando esto y esto. Y yo, ¿cómo así, verdad? La realidad. Cuando terminó todo, dije, bueno, ahora viene cuánto le debo, ¿verdad? Y le digo, mire, disculpe, ¿cuánto le debo? No es nada. Si usted quiere dejar una ofrenda, la deja. Ahí afuera le venden veladoras, candelas, ahí abajo, donde está el puente. Usted compra y eso es todo. Entonces, ahí es donde uno dice, no, esta persona como que sí tiene el don de predecir, de decir algunas cosas, y otros que son... Se va a sacar la lotería, compre el número 4. ¿Me recuerda? Eso fue muy reciente y lo voy a contar ahorita en exclusiva para ustedes porque es muy, muy reciente. El otro día fui a Alba, a Teletenango, ¿no? Estoy yo ahí junto a Wendy la Pixie, que es la que anda conmigo, y hay un cantante muy reconocido en Guate. Me pongo y me dice, ¿vos sos el de TikTok? Sí, es que yo en mi tiempo libre para la pandemia, yo leía el tarot, me dice. Y yo, ok, o sea, él es cantante, pero como no había trabajo, me imagino, se dedicó a eso por redes sociales. Cuando mira a Wendy la Pixie le dice, tú tienes algo, le. ¿Tengo de qué? Tú tienes un guardián que te está cuidándome. ¿Y cómo es? Le dice Wendy la Pixie. Y le dice, mira, pues, es alta, ni tan gorda ni tan delgada, carga unas chinitas de esas antiguas, camisa floreada, carga algo puesto en la... Y empieza a describirle a su abuela. Así. Pero yo conocí a la abuela de Wendy la Pixie y se la describió como que la hubiera tenido enfrente. Cuando termina, no sé si conoces a esa persona, le dice este cantante. Y Wendy empieza a llorar. Y le dice, ¿pero por qué decís? Es que lo que pasa es que, por lo que veo, ella no tuvo una buena relación contigo cuando estuvo en vida y ahora le toca cuidarte que está del otro lado. Cuando Wendy me dice, es que yo con mi abuela no me llevé nunca. Entonces él le atiende, o sea, tal cual le atiende. Entonces, ¿cómo le hace este tipo de personas para saber qué fue lo que te pasó? Justamente, pero le pasó y yo lo vi. Y como yo conocí a la abuela de Wendy la Pixie, yo puedo dar fe y legalidad que le atinó a todo. Y él no es medium, o sea, él ya no se dedica a eso, él es cantante y de repente lo han visto en muchos eventos guatemaltecos, pero tiene ese don. Y me dice, es que yo a veces ando en la calle y miro que las personas llevan algo detrás. Entonces, es algo bien misterioso que ya nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que igual me han leído el tarot y me han dicho cosas muy personales, porque aquí tienen delante al Julio López, ¿no? Al creador de contenido, pero no saben dónde vivo, mi familia, de dónde crecí hasta ahora que lo estoy contando. Y hay veces que me dicen cosas tan puntuales que de verdad quedan el misterio, como dice, no hay que creer ni dejar de creer. Y algunos dicen que vive más tranquilo o duerme más tranquilo el que no sabe. Ajá, correcto. No sabe. Correcto. Así es la realidad de esto. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En todas las redes sociales aparezco como @soy el Julio López, donde subimos el contenido. Prácticamente todos los días tenemos contenido nuevo ahí de videos que la gente me manda, no solo de Guatemala, sino de todos lados del mundo. Hemos tenido una muy buena aceptación, ya llegando casi al 1,000,000 de seguidores, entonces la gente confía mucho en que yo comparta su contenido. Los reportajes completos los encuentran en YouTube como el Julio López Relatos Paranormales. Las demás cuentas, @Wendy la Pixie, Alebón Paranormal, Relatos Paranormales X, ahí pueden encontrar, o simplemente en Google pongan Julio López Paranormal y les aparece todo el contenido. ¿Te ha sucedido en algún momento que vas caminando y de repente, ahorita me encuentro a Tom? Aparece. Sí, es cierto que uno presiente, que uno va pensando. Me ha pasado que voy pensando en X amigo que nunca he visto en años, cuando de repente se me atraviesa. Tengo un amigo que le decimos el loco, que tenía años de no verlo, y justamente en la mañana yo estaba platicando con mi esposa acerca del loco. No, ya no lo he visto. A saber ni qué habrá sido de él, caminando en la Sexta. Resulta que me tocó poner loco, ahí me empezamos a platicar, mano, justamente hablando, como uno dice en Guatemala, te estábamos pelando, o no sé si se te calentaron las orejas, porque sí sucede, es como un presentimiento o un sentimiento de querer estar con la persona, pero sí ha pasado muy seguido.
Bueno, pues muchas gracias, Julio, por estar con nosotros y platicar un poquito de miedito. Te quiero contar que hoy en la mañana que llegué, dije, me voy a encontrar a Douglas Vázquez Vides y con buenas noticias, y así sin mentira. Vine aquí, después dije, no, voy a ir allá a ver qué hay, y me encuentro a Douglas. Bueno, son coincidencias, así de que muchas gracias por estar en TV USAC. Gracias por compartir. No, gracias por el espacio, la verdad, tu persona ha sido muy amable conmigo. La verdad, lo que nosotros necesitamos es más espacio para exponer este tipo de contenido, porque de una u otra manera se ha satanizado mucho en Guatemala, y darle un poquito más de esta ventana fuera de las redes sociales nos ayuda un montón. Y gracias de verdad al espacio, a la gente que ha estado atrás de cámaras, que está ahí tanto. TV USAC, correcto, por el espacio de TV USAC que nos están dando. Adoro la USAC, ustedes. Estudiar ahí fue un honor para mí, la verdad, y me siento honrado de estar en la televisión de la universidad, que fue mi casa también. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima.